Nadie en la hacienda entendió por qué la criada lo detuvo en la escalera, pero esas 3 palabras evitaron que lo perdiera todo. Porque lo que ese hombre estaba a punto de descubrir esa tarde no era solo una traición, era una deuda de sangre que llevaba más de 40 años esperando. Si usted cree que hay verdades que pueden cambiar una vida en segundos, déjenos su like ahora, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato. Y antes de comenzar, cuéntenos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? El polvo del camino real todavía no se había asentado cuando Isidora Reyes dobló la última sábana del día y la colocó sobre la pila con ese cuidado preciso que nadie le había enseñado, ese cuidado que viene de adentro, de saber que las manos son lo único que nadie te puede quitar. Afuera, los flamboyanes del patio central ardían en su rojo de octubre y las chachalacas gritaban desde el monte como si avisaran algo. Ella no levantó la vista. Llevaba 4 años sin levantar la vista más de lo necesario en la hacienda San Jacinto de la Piedra Roja, y en esos 4 años había aprendido más de lo que cualquier hombre de esta tierra hubiera querido que aprendiera una mujer como ella. Había llegado en silencio. Se iría, si algún día se iba, también en silencio. Eso era lo que todos suponían. Pero esta tarde, mientras acomodaba las sábanas y el sol de las 5 pintaba franjas cobrizas sobre el piso de barro cocido, algo en el aire de la hacienda olía diferente. No era el copal de la capilla, ni el humo de las tortillas en el fogón de la cocina grande. Era otra cosa, era la clase de silencio que precede a lo que no tiene remedio. Isidora lo sintió en las manos primero, siempre en las manos. Se las miró un momento, callosas en las yemas, con una cicatriz vieja en el índice derecho, venas marcadas desde los 16 años de trabajo constante, y luego metió la mano derecha dentro del bolsillo del delantal y tocó el rosario. Las cuentas negras, gastadas por tantos años de dedos distintos antes que los suyos, le respondieron al tacto como siempre. Frías primero, luego tibias. La medallita de latón con la Virgen de la Soledad, tan usada que la imagen casi había desaparecido, giró entre su pulgar y su índice una sola vez. Su madre había tenido ese rosario en esta misma hacienda, 40 años atrás. Isidora cerró el puño y volvió al trabajo. Lo que venía, que viniera. Esa noche no iba a ser como las otras. Si usted alguna vez sintió que alguien cercano le estaba escondiendo una verdad que podía cambiarlo todo, si conoce ese momento exacto en que el piso se mueve bajo sus pies y ya no hay forma de volver atrás, entonces esta historia es para usted. Déjenos su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato. Y antes de comenzar, cuéntenos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Baltasar Quiñones había salido de la hacienda el lunes con la intención de estar 3 días en la ciudad de Puebla. Negocios con el banco, firma de papeles, una cena con el notario que llevaba sus tierras desde que su padre había muerto. Cosas de hombre solo que administra lo que le dejaron y lo que él mismo construyó encima de eso. Era martes por la tarde cuando decidió regresar. No había una razón clara, ningún negocio urgente lo llamaba de vuelta. El notario había pospuesto la cena para el jueves. El banco estaba cerrado hasta el miércoles. Pero algo en el cuarto del hotel, ese cuarto demasiado silencioso, con las cortinas demasiado limpias y la cama demasiado ordenada, le había producido una inquietud que no supo nombrar. Una presión detrás del esternón, como cuando uno sabe que dejó algo importante sin revisar pero no recuerda qué es. Había pensado en Valentina, no con ternura, con la especie de deber culposo con que un hombre piensa en la mujer que eligió hace 12 años y que ya no conoce del todo bien, aunque compartan la misma mesa y el mismo techo cada noche. Valentina Quiñones, de soltera Valentina Aguirre Montoya, hija de hacendado venido a menos, hermosa con esa hermosura de porcelana que se conserva perfectamente mientras no se rompe.
Habían cumplido 12 años de casados el 15 de octubre. Baltasar lo había recordado esa mañana en el hotel, de golpe, mientras se afeitaba frente al espejo empañado del baño. 12 años. Había decidido volver antes, comprar algo en el mercado del Portal, llegar con flores o con dulces, o con lo que encontrara, porque era lo que debía hacer un hombre cuando recordaba tarde su aniversario y quería reparar eso sin hacer demasiado ruido al respecto. Así era Baltasar Quiñones, hombre de gestos concretos y pocas palabras. Lo que sentía, lo decía con lo que hacía, y lo que no podía decir con lo que hacía, se quedaba guardado en algún lugar de ese pecho ancho que nunca había aprendido del todo a abrirse. Compró una caja de jamoncillos en el Portal de Hidalgo. Los envolvieron en papel morado. Los metió bajo el asiento del automóvil junto con un rebozo color guinda que encontró en una tienda de telas y que le pareció del color que a Valentina le gustaba, aunque no estaba completamente seguro porque hacía mucho que no se fijaba en esos detalles. Salió de Puebla a las 3 de la tarde. La carretera hacia el norte de la sierra era de terracería desde Teciutlán para arriba, y el Ford negro de Baltasar levantaba polvo blanco que se quedaba flotando detrás como una estela. El monte a los lados de la vereda era denso, húmedo, con ahuehuetes viejos que tapaban el sol en tramos y dejaban pasar solo rayas de luz entre las ramas. Baltasar conocía cada curva. Había hecho este camino cientos de veces desde niño, primero en mula, luego en carro, luego en el automóvil que había comprado él mismo con la primera cosecha buena que recordaba como suya y no de su padre. San Jacinto de la Piedra Roja se llamaba así por el cerro que quedaba al oriente de la hacienda, un cerro de roca volcánica color ladrillo que al atardecer se volvía casi bermellón. Cuando era niño, Baltasar pensaba que el cerro ardía, que adentro había fuego guardado desde antes de que existiera cualquier cosa. Su padre le había explicado que era solo la luz del sol doblándose en el mineral, pero Baltasar había preferido siempre su propia versión. A las 5:15, el Ford dobló el último recodo del camino y apareció el arco de piedra de la entrada principal, con las bugambilias moradas desbordándose sobre los muros como siempre. El portero, un viejo llamado Genaro, que llevaba 30 años en ese puesto, salió a abrir el portón con cara de sorpresa. «Don Baltasar, no lo esperábamos hasta el jueves», dijo. «Ya sé», respondió Baltasar, sin bajar la velocidad más de lo necesario para que Genaro terminara de abrir. Entró al patio principal. Estacionó el Ford bajo el sabino de siempre, bajó con la caja de jamoncillos en una mano y el rebozo en la otra. La hacienda estaba en ese silencio pesado de las tardes entre semana, cuando los mozos han terminado las labores del día y todavía no empieza la hora de la cena. Los flamboyanes echaban sombra larga sobre los adoquines. Una gallina cruzó corriendo por el corredor de la cocina. Del fondo venía el olor a leña y a chile guajillo de la cena que ya se preparaba. Todo normal, todo exactamente como debía ser. Baltasar cruzó el patio hacia la escalera principal que subía a los cuartos de la casa grande. Tenía pensado subir directo, dejar los regalos en la recámara, buscar a Valentina. Fue entonces cuando la vio. Isidora Reyes estaba al pie de la escalera, no barriendo, no cargando nada, parada, con las manos cruzadas delante del delantal, la espalda completamente recta y los ojos fijos en él con una expresión que Baltasar Quiñones no le había visto nunca en 4 años. No era miedo, no era sorpresa, era otra cosa. Era la cara de alguien que ha estado esperando un momento específico y acaba de ver llegar ese momento. «Buenas tardes, patrón», dijo Isidora, voz quieta, voz de siempre. Pero no se movió para dejarlo pasar. Baltasar frunció el ceño levemente. Isidora era la criada más silenciosa de la hacienda. En 4 años no le había dirigido la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Jamás había bloqueado su paso. Jamás había hecho nada que no fuera parte de su trabajo invisible y perfecto. «Isidora», dijo él, más como pregunta que como saludo. «No suba todavía, patrón». 3 palabras.
dichas en voz baja, sin dramatismo, sin urgencia visible, pero con un peso que Baltasar sintió exactamente donde había sentido la presión en el hotel la noche anterior, detrás del esternón. Como cuando uno sabe que algo cambió y todavía no sabe qué. Se quedó quieto. «¿Qué pasa?», le preguntó. Isidora no respondió de inmediato. Miró hacia la escalera un momento, luego volvió a mirarlo a él. Sus manos, cruzadas sobre el delantal, no temblaban. Sus ojos no se apartaban. Era la mirada de alguien que ha tomado una decisión difícil con mucha anticipación y ya no le teme a las consecuencias. «Arriba hay algo que usted no debería ver sin estar preparado, patrón, y hay cosas que necesita saber antes de subir». Baltasar la miró durante 3 segundos completos. La caja de jamoncillos pesaba de pronto diferente en su mano. «Habla», dijo. Valentina Aguirre de Quiñones era una mujer que sabía exactamente lo que valía y lo que costaba. Había nacido en una familia que olía a grandeza, pero vivía de apariencias, hija de un hombre que había heredado tierras en Tlaxcala y las había perdido en malos negocios antes de que ella cumpliera 15 años. Creció aprendiendo a mantener la frente en alto mientras el mundo de abajo se deshacía, y esa habilidad, mantener la frente en alto sin importar lo que hubiera debajo, había sido su herramienta más afilada durante toda su vida. Cuando Baltasar Quiñones la había cortejado, Valentina tenía 22 años y una claridad brutal sobre su situación. No tenía dote, no tenía tierras, tenía su nombre, su figura y esa capacidad extraordinaria de parecer exactamente lo que el otro necesitaba que fuera. Con Baltasar había parecido serena, práctica, sin los caprichos que él despreciaba en otras mujeres. Le había parecido hecha para la vida de hacienda. Y lo había sido durante un tiempo. Había administrado la casa grande con eficiencia, había recibido a los socios y a los arrendatarios con la hospitalidad correcta, había sido la señora que se necesitaba para que San Jacinto funcionara como debía funcionar. Pero Valentina tenía un defecto profundo que Baltasar no había sabido ver, porque en él se manifestaba como una virtud superficial. Necesitaba ser admirada, no amada. Admirada, necesitaba que alguien, el que fuera, la mirara como si fuera la pieza más importante de cualquier habitación en que estuviera. Y Baltasar, con el tiempo, había dejado de mirarla así, no por desamor, por costumbre, por trabajo, por esa forma en que los hombres que construyen cosas materiales van poniendo la atención donde crece lo que siembran y van olvidando regar lo que ya floreció y que suponen que seguirá floreciendo solo. Nicanor Peñalosa la había mirado diferente desde el principio. Nicanor había llegado a la vida de Baltasar 8 años atrás, recomendado por el banco como socio para ampliar las operaciones de la hacienda hacia el comercio de maguey y pulque en la región norte de Puebla. Era 10 años menor que Baltasar, con esa energía de hombre que todavía tiene hambre de todo y sabe disimularla perfectamente. Habían construido juntos algo que funcionaba. Baltasar lo había incorporado no solo como socio, sino como presencia cotidiana en la hacienda. Almuerzos de negocios que se volvían comidas enteras, visitas que se extendían días, una confianza que se fue instalando con la lentitud de las cosas que parecen naturales. Demasiado natural. Eso era lo que Isidora había visto desde el primer año. Lo que había aprendido a leer en los gestos pequeños, en las miradas que se cruzaban sobre la mesa cuando Baltasar tenía la vista en sus papeles, en las conversaciones que se cortaban cuando ella entraba con el café y que se reanudaban cuando salía. Isidora no había dicho nada durante 3 años, no porque tuviera miedo, no exactamente, sino porque en esos 3 años había estado haciendo algo más importante que hablar. Había estado juntando pruebas. Baltasar escuchó a Isidora en el patio, de pie, sin sentarse, con la caja de jamoncillos todavía en la mano izquierda y el rebozo color guinda en la derecha, como si soltarlos fuera a admitir que lo que ella decía era real.
Isidora habló en voz baja y con una precisión que a Baltasar le recordó extrañamente a la forma en que su mayordomo Cástulo le reportaba el estado de las milpas. Sin adorno, sin vacilación, con la economía de quien ha medido cada palabra mucho antes de pronunciarla. Le dijo que arriba, en la recámara principal, estaba Nicanor Peñalosa. Le dijo que llevaba 2 horas ahí. Le dijo que esto no era la primera vez. Baltasar no dijo nada. Su mandíbula se puso rígida. Sus ojos, oscuros y quietos bajo el sombrero, se fijaron en algún punto del muro del patio sin realmente verlo. —¿Cuánto tiempo? —preguntó al fin. —Más de 1 año, patrón. Desde el verano del año pasado. 1 año. Baltasar respiró por la nariz. Lento. —¿Cuántos en la hacienda lo saben? Los que lo saben callan. Los que no, no preguntan. —¿Y tú? ¿Por qué me lo dices ahora? Isidora no respondió de inmediato. Sus manos, cruzadas sobre el delantal, se apretaron levemente. Luego, lo miró con esa mirada directa que Baltasar todavía no sabía cómo clasificar. —Porque no es solo lo que usted está pensando, patrón. Si fuera solo eso, quizás me habría quedado callada. Baltasar frunció el ceño. —Entonces, ¿qué más es? —Eso —dijo Isidora—. Lleva más tiempo explicarlo, y hay cosas que necesito mostrarle, no solo contarle. Pero primero necesito saber si usted va a subir ahorita o si puede esperar. —¿Esperar para qué? —Para que salgan solos, para que usted tenga todo lo que necesita en las manos antes de moverse. Baltasar la miró durante un momento largo. Había algo en la forma en que esta mujer hablaba, sin nerviosismo, sin el temblor que hubiera tenido cualquier otra criada en la misma situación, que le decía que lo que venía era más pesado de lo que ya había escuchado. Bajó la caja de jamoncillos sobre el borde del pilar del corredor. El rebozo color guinda lo puso encima, con cuidado, sin tirarlo. Un gesto mecánico, como si una parte de él todavía quisiera preservar algo de la tarde que había imaginado en el camino. —Habla —dijo. Lo que Isidora Reyes le contó a Baltasar Quiñones esa tarde en el patio de la hacienda San Jacinto de la Piedra Roja no cabía en los moldes de ninguna historia que él hubiera esperado escuchar. Empezó por lo que Baltasar ya sospechaba, por lo menos en ese momento, la traición de Valentina. 1 año y medio, no 1 año. Isidora había dicho 1 año para protegerlo un poco, pero la verdad era 1 año y medio. Nicanor había comenzado a frecuentar la hacienda con pretextos de negocios desde hacía 2 años, y desde hacía 1 año y medio los pretextos ya no eran necesarios, porque Valentina los hacía posibles de otras formas. Baltasar escuchó esa parte sin moverse. Sus manos estaban metidas en los bolsillos del pantalón, sus ojos en el piso de adoquín. Pero lo que vino después fue lo que cambió la temperatura del patio. —Hay otra cosa, patrón —dijo Isidora. —Di. Don Nicanor no llegó a su vida por casualidad. Baltasar levantó los ojos. —Fue recomendado por el Banco de Puebla —dijo, como si recitara algo que sabía de memoria. —Sí, pero quien movió esa recomendación no fue el banco. Silencio. —¿Quién fue? Isidora metió la mano en el bolsillo del delantal. Sacó un sobre de papel manila doblado en 4, con los bordes gastados de tanto ser doblado y desdoblado. Lo sostuvo en la mano sin entregarlo todavía. —Para entender eso, patrón, tengo que contarle algo sobre mi madre. Baltasar la miró. —¿Tu madre? Mi madre se llamaba Cruzita Reyes. Trabajó en esta hacienda hace 40 años, en tiempos de su padre de usted, don Absalón Quiñones. El nombre de su padre en boca de esta mujer sonó extraño. Baltasar sintió algo moverse en el fondo de ese pecho que no sabía abrirse. —¿Qué tiene que ver tu madre con Nicanor Peñalosa? Isidora extendió el sobre hacia él. —Todo, patrón. Pero es mejor que primero lea esto. El sobre pesaba poco, menos de lo que debería pesar algo capaz de deshacer 40 años de historia. Baltasar lo tomó con la mano derecha. Lo sostuvo un momento sin abrirlo, mirando el papel manila gastado, las esquinas dobladas de tanto uso,
una mancha oscura en la esquina inferior derecha que podía ser agua o podía ser aceite o podía ser cualquier cosa que le hubiera pasado en los años que llevaba guardado. Luego lo abrió. Adentro había 3 documentos doblados juntos y una fotografía. La fotografía primero. Era de estudio, en blanco y negro, con ese fondo neutro de fotógrafo de pueblo que Baltasar reconoció como el estilo de Teciutlán de los años 20. 2 hombres. Uno era su padre, don Absalón Quiñones, reconocible por la misma mandíbula cuadrada que Baltasar veía en el espejo cada mañana, la misma forma de pararse con el peso en el pie derecho, el mismo sombrero de palma inclinado hacia la izquierda. El otro era un hombre más joven, delgado, con bigote fino y ojos claros, vestido con ropa de buena tela, pero no de hacendado. Abajo, en tinta desvaída, alguien había escrito a mano: Absalón y Porfirio, San Jacinto, 1924. Baltasar no conocía ningún Porfirio. Dobló los 3 documentos sobre su rodilla y los leyó uno por uno, de pie en el patio, con la luz del atardecer empezando a escasear y los flamboyanes dejando caer flores sobre el adoquín sin hacer ruido. El primero era una carta, escrita en papel de carta con membrete del Banco de Crédito Rural de Puebla, fechada en 1926. El remitente era un tal Porfirio Peñalosa. El mismo apellido se instaló en el pecho de Baltasar como una piedra, y estaba dirigida a don Absalón Quiñones. El tono era el de un hombre que reclama algo que siente que le pertenece. Hablaba de una deuda, de un trato que había quedado a medias, de tierras en el norte de la sierra que habían sido acordadas como compensación por algo que la carta no nombraba directamente, pero que rodeaba con palabras como lo que usted sabe, lo convenido entre nosotros, la obligación que usted reconoció en su momento. El segundo documento era una copia de un registro notarial de 1928, una transferencia de tierras, 32 hectáreas en la loma norte de lo que ahora era San Jacinto de la Piedra Roja, transferidas de Porfirio Peñalosa a Absalón Quiñones por un valor declarado de 1,50 pesos, el precio simbólico de algo que no fue una compra, fue una confiscación. El tercero era otro registro, este de 1931, la muerte de Porfirio Peñalosa, certificado expedido en Teciutlán, causa pulmonía, sobrevivientes, una esposa, Crescencia Hueda, de Peñalosa y un hijo menor de edad, Nicanor Peñalosa, de 4 años. Baltasar leyó ese nombre por segunda vez. Nicanor Peñalosa, 4 años en 1931. Hijo de Porfirio Peñalosa, el hombre que su padre había despojado de 32 hectáreas en 1928 con el precio de burla de 1,50 pesos. Nicanor Peñalosa, que ahora tenía 40 y tantos años y que llevaba 8 formando parte de la vida de Baltasar como socio, como confidente, como el hombre en quien más confiaba en el mundo después de su mayordomo Cástulo. El patio de la hacienda estaba exactamente igual que siempre. Los flamboyanes, las bugambilias, el sabino, el Ford negro, la caja de jamoncillos sobre el pilar del corredor con el rebozo color guinda encima. Baltasar dobló los documentos con cuidado, los volvió a meter en el sobre, se los entregó a Isidora. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó. La voz le salió plana, controlada. No era la voz de un hombre que acaba de derrumbarse. Era la voz de un hombre que acaba de entender que debajo del piso donde siempre caminó hay un vacío y que está eligiendo en este momento exacto no caer. «Mi madre los guardó», dijo Isidora. «Crusita Reyes trabajó aquí en esos años, vio lo que pasó, guardó copias de lo que pudo conseguir porque su madre de ella, mi abuela, era comadre de la señora Crescencia. Cuando Nicanor creció y empezó a buscar lo que era de su familia, mi madre ya había muerto. Me dejó el sobre a mí. ¿Y tú viniste aquí a propósito?» Isidora no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaron de los de él. «Vine a trabajar, patrón. Vine porque necesitaba el trabajo, pero sí sabía a dónde llegaba, y sí vine pensando que algún día esto iba a ser útil». «¿Útil para quién?» «Para que se hiciera lo que es justo, sea lo que sea que usted considere justo cuando sepa todo».
Baltasar la miró durante un momento largo. Buscó en esa cara algo que no encontró. Ninguna señal de falsedad, ningún cálculo visible, ninguna de las marcas que los mentirosos dejan sin saber que las dejan. «Todavía no me dijiste todo», dijo. «No», reconoció Isidora, «todavía no». Doña Salomé Carrillo apareció en el patio como aparecía siempre, sin hacer ruido, con esa capacidad de las mujeres que han trabajado mucho tiempo en casas ajenas, de volverse parte del ambiente hasta que deciden dejar de serlo. Era una mujer de 60 y pocos años, con el pelo blanco recogido en un chongo bajo, y manos que contaban la misma historia que las de Isidora, pero con 4 décadas más de trabajo encima. Había llegado a San Jacinto mucho antes que cualquiera de los que ahora vivían ahí. Había conocido al padre de Baltasar, había cargado a Baltasar de niño. Era de las personas de quienes nadie habla, porque siempre han estado ahí, y presencia constante se confunde con paisaje. Venía de la cocina. Traía un jarro de café y 2 tazas en una charola de barro que colocó sobre la banca de piedra del corredor sin preguntar si alguien quería café, porque doña Salomé nunca preguntaba esas cosas. Simplemente sabía cuándo era el momento del café y cuándo no lo era. Y esta tarde era claramente el momento. Baltasar la miró. Algo en su cara debió decirle lo que pasaba porque doña Salomé no preguntó nada. Se limitó a poner la charola, a servir las 2 tazas y a quedarse parada un momento con las manos cruzadas como si esperara ser despedida o no. «¿Usted sabía?», le preguntó Baltasar directamente. Doña Salomé lo miró con esa calma de los viejos árboles que han aguantado mucho viento. «¿Qué parte, patrón?» «Cualquier parte». «Partes», dijo ella simplemente. Luego tomó su charola vacía y se fue hacia la cocina sin añadir nada más. Sus pasos sobre el adoquín sonaron exactamente igual que siempre. Isidora tomó una de las tazas de café y se la ofreció a Baltasar. Él la tomó mecánicamente. La sostuvo con las 2 manos. El vapor le subió a la cara y él lo dejó. «Hay más», dijo Isidora. «Dímelo». «Los documentos, los de la hacienda, los contratos de sociedad». Baltasar levantó los ojos del café. «¿Qué les pasa?» «Hay versiones falsas, patrón. Llevan 3 años cambiando números. Pequeño al principio, luego más. Don Nicanor tiene acceso a los libros porque usted se los dio. Y ha estado usando ese acceso para mover dinero hacia cuentas que no son de la hacienda». El café seguía caliente en las manos de Baltasar. Él no lo tomaba. «¿Cuánto?» «No sé la cantidad exacta. Pero hay un hombre en Teciutlán, un contador que antes trabajó para don Nicanor y que ahora no trabaja para nadie, porque don Nicanor lo corrió cuando empezó a hacer preguntas. Ese hombre tiene números. Si usted quiere hablar con él, yo sé dónde encontrarlo». Baltasar la miró. «¿Y cómo sabes tú dónde está ese hombre?» Por primera vez desde que había empezado a hablar, algo en la cara de Isidora cambió. No mucho, solo un poco. Una tensión alrededor de los ojos que podía ser cansancio o podía ser algo más viejo. «Porque llevo 2 años juntando esto, patrón. No llegué con nada. Fui encontrando, fui guardando, fui conectando». «¿Por qué?» La pregunta era directa y Baltasar no la adornó. Isidora tampoco adornó la respuesta. «Porque lo que le hicieron a la familia de Nicanor Peñalosa fue una injusticia. Pero lo que él vino a hacerle a usted tampoco es justo. Y alguien tenía que ver las 2 cosas al mismo tiempo. El sol había terminado de bajar detrás del cerro de la Piedra Roja. El cielo sobre la hacienda era de ese naranja profundo que precede al morado, y las primeras estrellas empezaban a asomarse tímidamente sobre el monte. Baltasar bebió el café de un sorbo. Estaba frío. Nicanor Peñalosa bajó la escalera a las 7 menos cuarto. Baltasar lo vio llegar desde el corredor donde se había instalado después de la conversación con Isidora.
Estaba sentado en el sillón de cuero junto a la puerta de la biblioteca con un vaso de mezcal que no había tocado sobre la mesa a su lado, y la oscuridad del corredor era suficiente para que desde la escalera no fuera fácil verlo. Nicanor bajó despacio ajustándose la corbata. Era un hombre bien formado, de 43 años, con el pelo negro brillante partido de lado y esa forma de moverse que tienen los hombres que han aprendido a ocupar los espacios sin pedir permiso. Llevaba la misma ropa con que había llegado, pero algo en su postura decía que había estado completamente a gusto en esa casa de la que Baltasar era el único dueño legítimo. En el último escalón se detuvo. Había visto a Baltasar. 3 segundos. Eso fue lo que le tomó a Nicanor Peñalosa reorganizar su cara. Baltasar los contó internamente. En los primeros 2 segundos hubo algo que pasó muy rápido por los ojos de ese hombre. No exactamente miedo, sino la evaluación rápida de alguien que calcula daños y opciones simultáneamente. En el 3er segundo ya había una sonrisa. «Baltasar», dijo, con la calidez de siempre. «No sabía que ibas a volver hoy. ¿Cómo estuvo Puebla?» Baltasar no respondió de inmediato. Lo miró. Lo miró de la misma forma en que miraba las tierras cuando quería evaluar si la cosecha iba a servir o no. Con esa calma que no es indiferencia sino control. «Bien», dijo al fin. «¿Y tú? ¿Cuándo llegaste?» «Esta tarde vine a revisar unos papeles que quedaron pendientes. Una pausa mínima. Valentina me invitó a quedarme a cenar. Ah, una sola sílaba, sin inflexión, sin acusación. Nicanor la recibió y algo en sus hombros se acomodó levemente, como si la neutralidad de esa sílaba lo hubiera tranquilizado. «Tenemos que revisar los números del trimestre cuando puedas», dijo Nicanor, bajando el último escalón y dirigiéndose hacia el corredor con esa naturalidad estudiada. «Hay algunos movimientos que quiero mostrarte antes de fin de mes». «Sí», dijo Baltasar. «Los revisamos». Nicanor asintió. Se sirvió él mismo un vaso de agua del cántaro del corredor. Lo bebió, dejó el vaso, se despidió con una palmada breve en el hombro de Baltasar. Ese gesto de falsa confianza que Baltasar ahora sentía como lo que siempre había sido. Y salió por el portón principal hacia donde tenía su caballo. Baltasar no se movió hasta que escuchó los cascos alejarse por el camino. Entonces tomó el vaso de mezcal que no había tocado y lo puso sobre la banca de piedra, junto a la caja de jamoncillos que seguía donde la había dejado horas antes. Valentina bajó 10 minutos después. Valentina Quiñones bajó la escalera con esa postura perfecta que había cultivado desde niña. Espalda recta, mentón ligeramente elevado, el paso cadencioso de una mujer que sabe que la están mirando y ha decidido que eso es lo natural. Traía un vestido azul marino y el pelo recogido y un perfume que Baltasar reconoció como el que él le había comprado en Puebla el año pasado, en un viaje de negocios que ahora adquiría dimensiones distintas en su memoria. Lo vio en el corredor y se detuvo un momento, solo un momento. Luego siguió bajando. «Llegaste antes», dijo. «Sí. ¿Cómo estuvo el viaje?» «Bien». Se acercó. Alzó la cara hacia él con esa expresión de mujer que espera un beso de saludo que es más rutina que afecto. Baltasar la miró. Miró esa cara que conocía desde 12 años atrás, que había dormido a su lado, que había presidido su mesa, que había dado órdenes en su casa. La miró buscando algo. No sé qué, quizás el rastro de algo que alguna vez había sido real, y no encontró nada que no hubiera visto antes. La besó en la frente. Breve. Mecánico. «¿Cenamos?», dijo Valentina. «Tengo trabajo», respondió Baltasar. «Come tú». Algo parpadeó en los ojos de Valentina. «No culpa. Cálculo». «¿Pasa algo?». «No», dijo Baltasar. «Nada que no pueda atenderse». Se fue hacia la biblioteca y cerró la puerta. Esa noche, Baltasar Quiñones no durmió. Se quedó en la biblioteca hasta las 2 de la mañana con los libros de cuentas de la hacienda extendidos sobre el escritorio de su padre.
el mismo escritorio de madera oscura con incrustaciones de latón que Absalón Quiñones había traído desde la Ciudad de México en 1915 y que había presidido esta biblioteca desde entonces. Baltasar había aprendido a leer sentado en ese escritorio. Había firmado su primer contrato en ese escritorio. Había recibido la noticia de la muerte de su padre, sentado frente a ese escritorio. Ahora buscaba en los números la misma cosa que Isidora le había dicho que encontraría, y la encontró. No de golpe. Eso era lo que hacía tan elaborado el trabajo de Nicanor. Los movimientos eran pequeños, distribuidos, escondidos dentro de partidas legítimas, con nombres que sonaban correctos, pero que al rastrearlos conducían a cuentas que no tenían destinatarios claros. Años de práctica, años de familiarizarse con la forma en que Baltasar revisaba los libros, que era la forma de un hombre que confía en quien los lleva y por lo tanto no revisa profundo. A las 2 de la mañana, Baltasar tenía sobre el escritorio una hoja con números propios, suma parcial, porque sin el contador de Teciutlán no podía tener la cifra completa, pero suficiente para entender la escala de lo que estaba pasando. Era dinero que se había ido en 3 años, dinero de las cosechas, dinero de los contratos de pulque, dinero de arriendos que habían entrado a los libros pero que luego, por vías que él no había visto porque no había mirado, habían salido hacia algún lugar que no era San Jacinto de la Piedra Roja. Cerró los libros. Se quedó sentado en el silencio de la biblioteca con las manos sobre la madera oscura del escritorio de su padre. Pensó en ese escritorio, en su padre, en el hombre que había confiscado 32 hectáreas de un hombre más débil con el precio de burla de 1 peso con 50 centavos, y que se había muerto sin que eso le costara nada visible. En el niño de 4 años que había quedado sin padre y probablemente sin mucho más, criado por una madre viuda con una historia incompleta y un odio que alguien, Isidora lo había dicho, había alimentado durante años. Nicanor Peñalosa no había llegado a su vida por accidente, había llegado a cobrar una deuda. El problema era que la forma que había elegido para cobrarla involucraba destruir a un hombre que no era Absalón Quiñones, que era el hijo de Absalón Quiñones, que había heredado las tierras sin haber elegido cómo se consiguieron, que no sabía nada de Porfirio Peñalosa, ni de 1928, ni de 32 hectáreas que cambiaron de manos por 1 peso con 50 centavos. Eso no hacía inocente a Absalón. Tampoco hacía justo lo que Nicanor había hecho. Baltasar apagó el quinqué del escritorio. La oscuridad de la biblioteca olía a papel viejo, a cuero, a la cera de los cirios que Valentina mandaba poner en el nicho de la Virgen del Rincón, aunque ninguno de los dos era especialmente devoto. En la oscuridad, Baltasar Quiñones tomó una decisión. No iba a reaccionar, iba a prepararse. A la mañana siguiente, Baltasar salió de la hacienda antes del amanecer con el pretexto de revisar el potrero del norte. Solo, sin mozo. Dejó instrucciones con Cástulo para el día y no dijo nada a nadie sobre a dónde iba realmente. Isidora lo esperaba en el camino del arroyo, a 200 metros del portón principal, donde los sabinos formaban un túnel de ramas bajas que hacía ese tramo invisible desde la hacienda. Estaba de pie, con la espalda recta como siempre, con un rebozo café sobre los hombros contra el frío de la sierra a las 5 de la mañana, y en la mano llevaba un morral de ixtle cerrado con un nudo. Baltasar detuvo el caballo. Bajó. «El contador», dijo. «¿Podemos llegar hoy? Si salimos ahorita, sí». Caminaron juntos hacia Teciutlán por el camino de arrieros que baja por la ladera del cerro de la Piedra Roja. Era un camino que Baltasar conocía de niño, pero que no había usado en 20 años. Isidora lo conocía mejor que él. Caminaron en silencio durante el primer tramo. El amanecer iba encendiendo el monte desde el oriente y las chachalacas empezaban su escándalo en las copas de los árboles.
El camino olía a tierra húmeda y a ocote y a esas flores amarillas del monte que Baltasar nunca había aprendido cómo se llamaban. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Baltasar al fin. No era la misma pregunta de la tarde anterior, era más directa, más personal. Isidora caminó unos pasos antes de responder, porque lo que mi madre guardó lo guardó para que se usara bien, no para que siguiera pudriéndose en un sobre. Eso no responde la pregunta. Isidora lo miró de reojo, sin dejar de caminar. Porque usted no es su padre, patrón, y Nicanor tampoco es el suyo, pero los dos están pagando las cuentas de gente que ya se murió, y eso no le sirve a nadie. Baltasar caminó en silencio. El cerro de la Piedra Roja iba quedando a sus espaldas, color ocre todavía en la luz temprana antes de que el sol le sacara el bermellón. ¿Y si yo hubiera sabido lo de las tierras, lo del trato de mi padre, hubiera importado? No sé. Exacto, dijo Isidora, y no dijo más. El contador se llamaba Abundio Téllez, y vivía en un cuarto de adobe al fondo de un callejón en el barrio de La Noria, en Teciutlán. Era un hombre de 50 y tantos años, delgado como vara de membrillo, con anteojos de marco metálico y una desconfianza en los ojos que solo se instaló cuando vio entrar a Baltasar detrás de Isidora. Se quedó parado en el centro del cuarto, con una taza de atole en la mano, como si no supiera si seguir bebiéndolo o tirarlo. Ella dijo que vendría alguien, le dijo a Isidora, sin mirar a Baltasar directamente. No dijo que sería el patrón de San Jacinto. Es el único que puede usar lo que usted sabe, dijo Isidora. Abundio Téllez los miró a los dos durante un tiempo que pareció más largo de lo que fue. Luego se sentó en su silla de mimbre y puso el atole sobre la mesa con un cuidado excesivo. «Si hablo», dijo, «y esto sale mal», se dirigió a Baltasar directamente por primera vez. «Yo no tengo hacienda que perder, pero sí tengo lo poco que me queda». «Nadie va a saber que habló», dijo Baltasar. «¿Me lo jura?» «Le doy mi palabra». Abundio Téllez miró las manos de Baltasar, que estaban quietas sobre su rodilla. Miró las de Isidora, que sostenían el morral de Ixtle. Luego exhaló por la nariz, con el aire de un hombre que ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y ha decidido que ya fue suficiente. Se levantó. Fue al rincón donde había un petate enrollado contra la pared. Lo desdobló. Adentro del petate, envuelto en tela de manta, había un cuaderno negro de contabilidad con las tapas manchadas de humedad. Lo puso sobre la mesa. «Aquí está todo», dijo. 3 años, cada movimiento, cada cuenta, cada nombre. Yo lo armé antes de que me corriera porque sabía que algún día iba a necesitarlo. Baltasar tomó el cuaderno. Lo abrió en la primera página. Los números le entraron por los ojos con la claridad de algo que ya sospechaba, pero que ahora tenía cuerpo y fecha y nombre. Columnas limpias. La letra pequeña y precisa de un contador que sabe que está documentando algo que importa. Fechas, montos, rutas del dinero desde las cuentas de San Jacinto hacia cuentas intermedias y de ahí hacia un destino final que aparecía en el cuaderno con iniciales N.P. Nicanor Peñalosa. Baltasar leyó durante 40 minutos sin levantar la vista. Isidora esperó de pie junto a la puerta. Abundio Téllez se bebió su atole frío mirando el patio por la ventana. Cuando Baltasar cerró el cuaderno, lo hizo despacio, con ese cuidado con que se cierran las cosas que ya no se pueden ignorar. «¿Cuánto más?», preguntó. «¿Tenía planeado llevarse?» «De todo», dijo Abundio Téllez. «Hay un documento preparado, una cesión de tierras, firmada con la letra de usted, pero no por usted, para cuando tuviera suficiente presión acumulada sobre la hacienda. Quería dejarlo sin tierra y sin nombre. Igual que a su padre le quedó el padre de Nicanor. El cuarto de adobe olía a humo de leña y a humedad de las lluvias de la sierra. Afuera, en el callejón, un perro ladraba a algo que no se veía. Baltasar se quedó con el cuaderno en las manos durante un momento. Luego lo metió bajo el brazo. «Me lo llevo», le dijo a Abundio Téllez. «Sí», dijo el contador.
Para eso lo guardé. El regreso a San Jacinto fue más lento que la ida. El sol ya estaba alto cuando subieron por el camino de arrieros y el cerro de la Piedra Roja brillaba con ese color vermellón que Baltasar de niño había creído que era fuego guardado. Caminaron un buen tramo en silencio. Luego Baltasar habló sin anunciar que iba a hablar, como era su costumbre. «Las tierras de tu madre. ¿Ella tuvo algo aquí en San Jacinto?» Isidora respondió sin pausar el paso. «No, patrón. Mi madre solo fue trabajadora, no tenía tierras. ¿Y qué quieres tú?» La pregunta era directa y Baltasar no la suavizó. Isidora tampoco esperó para responder. «Que se haga lo correcto». «Eso es vago». «Entonces lo digo claro, que Nicanor Peñalosa no se salga con la suya, y que si hay algo de las tierras del Porfirio Peñalosa que todavía puede repararse, se repare, no por mí, por lo que es justo». Baltasar la miró. Esa mirada directa de esta mujer, que nunca pedía nada para ella misma y que sin embargo tenía más claro que nadie lo que debía pasar, era la cosa más difícil de clasificar que había encontrado en mucho tiempo. «¿Y tú qué sacas?», insistió. Isidora se detuvo un momento en el camino. Se quedó viendo el cerro Bermellón contra el cielo azul limpio de la mañana. Luego metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el rosario de cuentas negras. Lo sostuvo en la palma abierta, la medallita de latón girando levemente con el movimiento. «Mi madre me enseñó que uno no siempre puede corregir lo que otros hicieron, pero que si se tiene la oportunidad, no se puede desperdiciar». Cerró el puño sobre el rosario. «Yo tuve la oportunidad. Eso es todo». Baltasar la miró durante un momento. Luego siguió caminando. El rosario desapareció de nuevo en el bolsillo del delantal. El cerro seguía ardiendo en la distancia. De regreso en la hacienda, Baltasar convocó a Cástulo. Ireneo Cástulo era su mayordomo desde hacía 15 años, un hombre de 60 años con bigote blanco y ese tipo de lealtad que no necesita declararse porque se demuestra cada día en los gestos pequeños. El caballo ensillado antes de que el patrón lo pida, el reporte que llega sin que nadie lo solicite, la información que se guarda cuando no sirve de nada y se entrega cuando sí. Cástulo entró a la biblioteca y esperó de pie. Así siempre. «Nicanor Peñalosa», dijo Baltasar sin preámbulos. «¿Cuándo viene?» «El viernes, patrón. Tiene citado revisar los libros del pulque». «Bien. El viernes quiero que estén aquí el licenciado Medrano y don Ezequiel Fuentes». Cástulo no parpadeó. Medrano era el notario, Fuentes era el presidente municipal de Teciutlán. «¿Los cito por separado o juntos?» «Juntos, a la hora de la comida. Diles que es reunión de negocios, nada más». «Sí, patrón». «Y Cástulo, dígame, que nadie sepa que regresé anteayer. Para todo el mundo, llegué hoy en la tarde». El mayordomo lo miró un segundo, con esos ojos acostumbrados a descifrar al patrón, sin que el patrón lo diga todo. «Entendido, patrón». Salió sin hacer ruido. La puerta de la biblioteca quedó cerrada con ese clic suave de las puertas de madera vieja que encajan perfectamente porque llevan décadas en el mismo lugar. Baltasar se sentó en el escritorio de su padre. Puso el cuaderno negro de Abundio Telles sobre la superficie. Puso el sobre de papel manila con los documentos de Isidora a un lado. Puso su propia hoja de números, la que había armado la noche anterior, al otro lado. Los miró durante un momento. Luego abrió el cajón inferior del escritorio y sacó el libro de actas de la hacienda. El mismo libro donde su padre había registrado cada decisión importante de San Jacinto de la Piedra Roja desde 1910. Lo abrió en la última página con escritura. La letra de su padre terminaba en 1948, el año en que Absalón Quiñones había muerto de un infarto al corazón una tarde de julio mientras revisaba el estado de la milpa del cerro.
Baltasar pasó esa página y encontró las que él mismo había ido escribiendo desde entonces. 16 años de su letra, 16 años de cosechas y contratos y acuerdos y pérdidas y logros que eran suyos, solo suyos, construidos encima de lo que su padre le había dejado sin que él eligiera cómo se había construido ese cimiento. Tomó la pluma, escribió la fecha. El martes y el miércoles, Baltasar Quiñones fue la misma persona de siempre. Eso era lo más difícil, no la rabia. La rabia era manejable, era familiar, era una energía que podía dirigirse. Lo más difícil era la actuación cotidiana, desayunar frente a Valentina como si nada hubiera cambiado, responder las preguntas de los mozos sobre el estado del potrero del norte con la misma atención de siempre, revisar el estado de las bestias con Cástulo como cualquier mañana de cualquier semana. Valentina, por su parte, era un ejemplo de lo que podía hacer una mujer acostumbrada a mantener la frente en alto cuando el suelo de abajo temblaba. Servía el desayuno con la misma eficiencia de siempre, preguntaba por los negocios con el mismo interés medido de siempre, dormía en la misma cama con la misma distancia de siempre, que ya no era distancia, sino el territorio natural de dos personas que habían dejado de ser realmente un par sin admitirlo nunca. Baltasar la miraba a veces en esos 2 días, buscando encontrar algo que le diera más rabia o menos. Solo encontraba lo que siempre había estado ahí y que él no había sabido ver. Una mujer que necesitaba ser admirada y que había encontrado eso en otro lugar porque él había dejado de dárselo. Eso no la absolvía de nada, pero le daba a la historia una forma que ya no era solo traición. Era también una cosa más complicada y más triste que no tenía un nombre limpio. Isidora en esos 2 días fue exactamente lo que siempre había sido. Barría, tendía camas, llevaba agua, servía el café, recogía platos, entraba y salía de los cuartos con esa invisibilidad que había cultivado durante 4 años y que ahora, Baltasar lo sabía, había sido una herramienta tan deliberada como todo lo demás. Una sola vez, el miércoles en la tarde, cuando Baltasar pasó por el corredor y ella estaba doblando sábanas en el extremo opuesto, sus miradas se cruzaron por un segundo. Nada más, ni gesto ni señal, solo esa fracción de segundo en que dos personas que comparten un secreto grande reconocen que el otro también lo está cargando, y que todavía no es el momento, pero que el momento viene. Baltasar siguió caminando. Isidora siguió doblando sábanas. El jueves por la noche, Baltasar no pudo dormir de nuevo. Esta vez no fue por los números. Los números ya los sabía. Esta vez fue por algo más difícil de catalogar. La imagen de un niño de 4 años llamado Nicanor, hijo de Porfirio Peñalosa, criado en la pobreza que le había dejado la muerte del padre y la injusticia del hombre que lo había despojado. Criado con una historia incompleta, alimentado con un rencor que alguien, la madre, algún otro, había ido construyendo con paciencia durante décadas, hasta que ese niño creció y se convirtió en el hombre que sabía exactamente a dónde quería llegar y cómo llegar ahí. Baltasar pensó en su padre. Absalón Quiñones había sido un hombre de su tiempo, y eso no era excusa, sino descripción. Los hombres de su tiempo hacían esas cosas. Tomaban tierras de los débiles con el precio de burla porque podían. Porque el poder en esa época en esa región del norte de Puebla era exactamente así. Quien podía, tomaba, y quien no podía, aguantaba o se iba. Eso no lo hacía justo. Hacía que la injusticia tuviera el peso específico de algo que había pasado de verdad y que había dejado consecuencias de verdad. Nicanor Peñalosa tenía razones para su rencor. El problema era que las razones no convertían en justo lo que había hecho con ellas. Baltasar se levantó a las 3 de la mañana y fue a la capilla chica que quedaba al fondo del patio trasero, la que tenía el nicho de la Virgen de la Soledad, que su madre había mandado tallar en cantera antes de morirse. Se sentó en el banco de madera frente a la imagen y se quedó ahí sin rezar.
porque nunca había sabido rezar bien, solo mirando la figura pequeña de la Virgen con su manto negro y su cara de dolor sereno. Pensó en lo que iba a hacer el día siguiente. Pensó en las tierras de Porfirio Peñalosa, en las 32 hectáreas de la Loma Norte que en 1928 habían pasado a ser de su padre con el precio de burla de 1 peso con 50 centavos, que ahora eran de él, que en ningún momento habían sido otra cosa que el producto de una confiscación disfrazada de compraventa. En la capilla fría de madrugada, con el olor a copal viejo y a cera de cirio, Baltasar Quiñones tomó la segunda decisión de esa semana. La primera había sido no reaccionar impulsivamente. La segunda era más difícil. La segunda era sobre lo que quedaba después de que todo esto terminara. El viernes amaneció con neblina. La Sierra del Norte de Puebla a veces amanecía así en octubre, con esa neblina blanca que sube del barranco y envuelve la hacienda entera hasta que el sol de las 9 la va comiendo desde arriba. Los flamboyanes del patio principal desaparecían en la neblina hasta la altura de las ramas medias. Los mozos que salían a las labores tempranas lo hacían como figuras que entraban y salían de la nada. Isidora salió al patio a las 6, como siempre, con su rebozo café y su paso parejo. Fue al pozo. Sacó el agua para los cántaros de la cocina. Cuando pasó por el corredor cargando el primer cántaro, doña Salomé estaba parada junto a la puerta de la cocina, mirando la neblina con ese aire de quien ha visto muchos amaneceres, y este no le sorprende especialmente. «Hoy es el día», dijo doña Salomé, sin voltear. No era pregunta. «Sí», dijo Isidora. Doña Salomé asintió levemente. Luego entró a la cocina y empezó con las tortillas del desayuno como si nada extraordinario fuera a pasar en esa hacienda antes de que terminara el día. El licenciado Medrano llegó a las 11 de la mañana en su carro negro con el maletín de cuero que nunca lo abandonaba. Era un hombre de 60 años, calvo, con bigote entrecano y esa forma de caminar de los notarios viejos que han visto demasiadas cosas como para sorprenderse fácilmente. Baltasar lo recibió en el corredor y lo hizo pasar a la biblioteca sin ceremonias. Don Ezequiel Fuentes llegó 20 minutos después a caballo, con su sombrero de charro y esa corpulencia de hombre que ha comido bien toda la vida. Era el presidente municipal de Teciutlán desde hacía 8 años, conocido de Baltasar desde la infancia, de esos conocidos que no son exactamente amigos, pero que comparten suficiente historia como para que la confianza tenga una base real. Baltasar los sentó frente al escritorio de su padre. Puso sobre la mesa el cuaderno negro de Abundio Téllez y el sobre de papel manila. Les explicó en 25 minutos, sin adorno y sin pausa, lo que había descubierto. Los números, los documentos, la historia de Porfirio Peñalosa, la cesión de tierras falsificada que esperaba su momento. El licenciado Medrano fue pasando las páginas del cuaderno con la concentración de alguien que lee una autopsia. Don Ezequiel Fuentes escuchó sin moverse, con los brazos cruzados y la cara que ponía cuando algo le molestaba profundamente, pero todavía no había decidido qué hacer con esa molestia. Cuando Baltasar terminó, el silencio de la biblioteca duró un momento. «¿Cuándo llega Peñalosa?», preguntó Medrano, a la hora de la comida. «¿Sabe que estamos aquí?». «No». Medrano cerró el cuaderno con cuidado. «Necesito 2 horas con estos documentos antes de que llegue». «Las tiene», dijo Baltasar. Don Ezequiel Fuentes descruzó los brazos, miró a Baltasar con esa mirada directa de hombre que lleva años en la política de pueblo y sabe exactamente cuándo alguien tiene todo bajo control y cuándo está improvisando. «¿Qué quieres que pase hoy, Baltasar?». «Que quede asentado, ante testigos con nombre y cargo, lo que Nicanor Peñalosa ha hecho y lo que no va a poder negar. ¿Y las tierras del padre?». Baltasar lo miró. «Eso también. Pero eso es por separado, y lo manejo yo». Don Ezequiel asintió lentamente. Se puso de pie, tomó el sombrero de la mesa donde lo había dejado,
y fue hacia la ventana que daba al patio. La neblina ya se había ido. El sol de octubre iluminaba los flamboyanes con esa luz limpia y dura de la sierra. «Está bien», dijo sin voltear. «Aquí estamos». Nicanor Peñalosa llegó a la 1 de la tarde exacta. Llegó como siempre llegaba, con esa puntualidad que era parte de su imagen de hombre serio y confiable, con el caballo bien cuidado, la ropa correcta, el saludo de quien entra a un lugar donde se siente en casa. Genaro le abrió el portón. Cástulo le recibió el caballo. Todo exactamente igual que docenas de veces anteriores. Isidora estaba en el corredor cuando Nicanor cruzó el patio. Lo vio venir con esa mirada suya, que no era mirada de criada, sino mirada de alguien que ha estudiado a un hombre durante mucho tiempo y conoce cada variación en su forma de moverse. Hoy Nicanor caminaba con la seguridad de siempre. No sospechaba nada. Sus ojos pasaron sobre Isidora como siempre habían pasado, sin detenerse, sin reconocer, con esa indiferencia de quien acostumbra no ver a la gente que sirve. Ella tampoco lo miró directamente. Siguió doblando el mantel que tenía entre las manos con ese cuidado preciso de siempre. Nicanor entró a la casa. Isidora metió la mano en el bolsillo del delantal y tocó el rosario una vez. Las cuentas negras, frías primero y luego tibias. La medallita de latón girando entre el pulgar y el índice. Lo soltó. Siguió doblando el mantel. Cástulo condujo a Nicanor Peñalosa a la sala de la hacienda con la misma naturalidad de cualquier visita anterior. Nicanor entró sin apuro. Saludó a Baltasar con el abrazo de costumbre. Esa palmada en la espalda que era saludo de hombres que se conocen bien, que ahora Baltasar recibió sin moverse más de lo necesario. Luego vio a Medrano. Luego vio a Fuentes. Algo en sus ojos cambió. Fue rápido. 3 segundos, como en la escalera el martes, ese mismo cálculo veloz pasando por la mirada. Pero esta vez había más que calcular, y el resultado era diferente. Esta vez, los hombres que estaban en la sala no eran figuras decorativas. Medrano era el notario que conocía los documentos de la hacienda mejor que nadie. Fuentes era el presidente municipal con autoridad para levantar actas y hacer que las cosas tuvieran consecuencias legales. Nicanor, dijo Baltasar, voz plana, sin temperatura visible. Siéntate. Nicanor se sentó. Adoptó su postura de siempre, espalda recta, cruce de piernas, expresión de hombre que está en control de cualquier reunión en que participa. Pero sus manos, sobre la rodilla, se habían apoyado con una fracción de segundo de más de cuidado. Baltasar lo notó. Cástulo, de pie junto a la puerta, también lo notó. Medrano puso el cuaderno negro sobre la mesa. Lo puso sin decir nada. Solo lo puso, con ese gesto de notario viejo que sabe que un objeto bien colocado en el momento correcto vale más que 100 palabras. Nicanor lo miró. Luego miró a Baltasar. «¿De dónde salió eso?», dijo. La voz controlada. El tono de quien pregunta algo cuya respuesta cree poder manejar. «De alguien que trabajó para ti», dijo Baltasar. «Alguien a quien corriste cuando empezó a entender lo que estabas haciendo». Nicanor no respondió de inmediato. Estaba calculando. Baltasar podía verlo en los ojos. Esa mente rápida que había admirado durante 8 años, ahora trabajando en contra de él. «Eso puede ser malinterpretado», dijo Nicanor al fin. «Hay contexto que no está ahí. Hay operaciones que requieren explicación. Entonces, explícalas», dijo Medrano. Nicanor lo miró al notario, luego a Fuentes, luego a Baltasar. Estaba buscando la grieta, la que siempre existe en estas situaciones. El lugar donde un hombre suficientemente hábil puede meter la palanca y abrir espacio. Baltasar lo conocía bien. Había visto esa búsqueda docenas de veces en reuniones de negocios donde Nicanor había encontrado siempre la grieta porque Baltasar no había sabido que debía cerrarlas. Hoy no había grieta. «El documento de cesión de tierras», dijo Baltasar. «El que preparaste con mi firma». El silencio que siguió fue de una calidad diferente a todos los silencios anteriores de esa tarde.
Era el silencio de algo que se rompe y ya no puede volver a su forma. Nicanor Peñalosa no dijo nada. Su cara no cambió del todo, pero algo en ella se asentó, como cuando una máscara que ha estado puesta mucho tiempo finalmente reconoce que ya no sirve para lo que fue hecha. «Sé quién eres», dijo Baltasar, lo dijo sin acusación en la voz, con esa planitud de quien está nombrando un hecho, no lanzando un ataque. «Sé quién fue tu padre, sé lo que le hizo el mío, sé que esas tierras de la Loma Norte no deberían ser de San Jacinto». Nicanor lo miró. Por primera vez en toda esa tarde, algo genuino pasó por esa cara. No era arrepentimiento, era algo más complicado. La expresión de un hombre que ha vivido tanto tiempo dentro de una historia que construyó con mucho cuidado y que de pronto descubre que el otro ya la conoce completa. «Entonces entiendes», dijo Nicanor, y en su voz había algo que podía haber sido el inicio de una justificación o el inicio de una rendición. No era claro todavía cuál. «Entiendo», dijo Baltasar, «y por eso esto no es solo sobre el dinero». Se levantó del sillón. Fue hacia la ventana que daba al patio, la misma desde la que don Ezequiel había mirado los flamboyanes esa mañana. Los miró él también un momento. Luego se volvió. «Lo que hiciste con los libros y con el dinero es un delito», dijo, y la voz fue directa, sin adorno. «El licenciado Medrano puede documentarlo. Don Ezequiel puede levantarlo en acta. Eso no cambia». Nicanor no respondió. «Pero lo que le hizo mi padre al tuyo también fue una injusticia». Una pausa. «Y eso tampoco cambia». La sala estaba completamente quieta. Medrano y Fuentes escuchaban sin moverse. Cástulo en la puerta tampoco se movía. Baltasar regresó a su lugar frente a Nicanor. «Tienes dos caminos», dijo. «El primero, esto termina aquí, ante estos testigos, con acta y consecuencias. El dinero que sacaste, lo que queda, vuelve. Y tú te vas de este negocio y de esta hacienda y de mi vida». Nicanor lo miró fijo. «¿Y el segundo?» «El segundo es igual al primero, pero además yo me encargo de que lo de tu padre se corrija». El silencio duró varios segundos. «Las 32 hectáreas de la Loma Norte», continuó Baltasar, «no me pertenecen de ninguna manera limpia. Lo sé ahora, no lo sabía antes, pero eso no cambia lo que son». Sus ojos no se apartaron de los de Nicanor. «Puedo hacer que eso se registre como corresponde, que quede asentado lo que fue y lo que debería ser». Nicanor Peñalosa lo miró durante un momento largo. Ese hombre, que había pasado décadas construyendo una venganza con la paciencia de un tejedor, que había entrado a su vida con un plan tan preciso que durante 8 años no había habido una sola señal visible, que había usado el amor de una mujer insatisfecha y la confianza de un hombre que no miraba suficientemente profundo para montar una trampa de precisión de relojero. Ese hombre, en este momento, tenía la cara de alguien que ha llegado al final de un camino muy largo y se encuentra con que el final no es lo que imaginó. «Escoge», dijo Baltasar. Nicanor Peñalosa eligió el segundo camino, no sin resistencia, no de inmediato. Hubo un momento de silencio que se extendió demasiado. Hubo una mirada larga hacia la ventana. Hubo el gesto de un hombre que revisa por última vez si existe alguna salida que no vea todavía. No la había. Cuando habló, lo hizo en voz baja y sin mirar a nadie en particular. «El dinero que queda, lo devuelvo». Una pausa. «Lo que ya se fue no puedo revertirlo todo. Lo que se fue lo calculamos juntos ahora mismo con el licenciado», dijo Baltasar. «Lo que no pueda devolverse de golpe se acuerda en plazos. Con acta, sí. Y los documentos falsos, los que preparaste con mi firma, los entrego. Hoy. Medrano ya tenía la pluma en la mano y el papel sobre la rodilla. Trabajaba con la eficiencia silenciosa de un hombre que ha levantado cientos de actas y que sabe que los momentos así requieren manos que no tiemblen y letra que sea legible. Don Ezequiel Fuentes se había levantado y estaba de pie junto a la ventana.
los brazos cruzados, con esa presencia callada de quien representa la autoridad sin necesidad de ejercerla a gritos, porque su sola presencia en el cuarto dice suficiente. La reunión duró 2 horas más. Cuando terminó, había un acta firmada por todos los presentes. Había un acuerdo de devolución con plazos y montos. Había la promesa de los documentos falsos antes de que cayera la noche. Y había, en el libro de actas de la Hacienda San Jacinto de la Piedra Roja, una entrada nueva con la letra de Baltasar Quiñones, el reconocimiento formal de la confiscación de 1928, la injusticia cometida por Absalón Quiñones contra Porfirio Peñalosa y la decisión de corregirla por las vías que correspondieran. Nicanor Peñalosa leyó esa entrada antes de firmar como testigo. No dijo nada. Pero algo en su cara, en el segundo en que leyó esas líneas, fue diferente a todo lo que había mostrado esa tarde. No era gratitud exactamente, era algo más parecido al reconocimiento de que el mundo a veces hace cosas que uno no esperaba que hiciera. Firmó, salió de la hacienda al atardecer. Su caballo levantó polvo en el camino real que se perdía hacia el norte. Nadie lo siguió con la vista desde el portón. Medrano y Fuentes se fueron poco después, con sus copias del acta y con la promesa de que Baltasar los buscaría durante la semana siguiente para continuar el proceso legal con los tiempos que correspondieran. Hubo apretones de mano, pocas palabras, la sobriedad de los hombres que han participado en algo importante y no sienten la necesidad de comentarlo más de lo necesario. Cástulo cerró el portón principal después de que el último carro se perdió en el camino. El patio quedó en silencio. La luz del atardecer sobre los flamboyanes era esa luz de las 5 de la tarde en octubre que Baltasar había visto miles de veces y que esta vez le llegó de otra forma, con ese peso específico de las cosas que terminan y que al terminar dejan un espacio que todavía no sabe qué forma va a tomar. Doña Salomé salió de la cocina con una charola, 2 tazas de café, las puso en la banca de piedra del corredor sin preguntar a quién iban destinadas. Luego se limpió las manos en el delantal y miró a Baltasar con esa mirada suya que no era juicio ni compasión, sino algo intermedio que ella sola había perfeccionado en décadas. «Un hombre que no sabe lo que tiene», dijo, con esa voz quieta que tenía para las cosas que importaban, «merece perderlo. Usted ya sabe, patrón, nada más». Se fue hacia la cocina. Sus pasos sobre el adoquín sonaron exactamente igual que siempre. Baltasar se quedó quieto un momento. Luego fue al corredor y se sentó en el sillón de cuero. Tomó una de las tazas, la sostuvo con las 2 manos como la primera tarde, cuando el café se había enfriado antes de que pudiera tomarlo. Esta vez lo tomó caliente. Isidora apareció en el corredor cuando el sol ya casi había terminado de bajar detrás del cerro de la Piedra Roja. Venía de la parte de atrás de la casa, con ese paso parejo de siempre, las manos cruzadas delante del delantal. Se detuvo a 3 pasos de donde estaba Baltasar sentado. No esperó a que él hablara. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el rosario. No se lo dio a él. Lo puso sobre la banca de piedra, junto a la taza de café que nadie había tomado. Lo puso con cuidado, con esa misma precisión con que había puesto cada sábana sobre cada pila durante 4 años, como si fuera un gesto que había practicado sin saber que lo practicaba. La medallita de latón con la Virgen de la Soledad quedó hacia arriba, tan gastada que la imagen era apenas una sugerencia de figura, el contorno de algo que había sido nítido y que el tiempo había vuelto casi invisible, pero que seguía siendo reconocible para quien supiera mirar. Baltasar lo miró. Miró el rosario, miró las manos de Isidora, que ahora estaban libres, sin nada que sostener por primera vez desde que la conocía. Manos callosas en las yemas, con la cicatriz vieja en el índice derecho, con las venas marcadas desde los 16 años de trabajo que no se detiene. «¿Por qué lo dejas ahí?», preguntó. «Porque ya cumplió lo que tenía que cumplir», dijo Isidora. «Mi madre lo trajo a esta casa para que llegara a donde tenía que llegar. Ya llegó». Baltasar la miró durante un momento.
Esa mujer que había llegado 4 años atrás a barrer y doblar sábanas y servir café, y que en ese tiempo había estado haciendo algo completamente diferente sin que nadie en la hacienda lo supiera, que había cargado el peso de dos historias que no eran completamente suyas, la de su madre y la de Nicanor, con la paciencia y la precisión de alguien que sabe que las cosas importantes no se resuelven de golpe, sino con tiempo y con cuidado, y con la disposición de esperar el momento exacto. «Ah, quédate», dijo Baltasar. No era una orden, no era exactamente una petición, era la clase de cosa que se dice cuando se ha llegado al final de un día muy largo y lo que queda después de todo lo que se cayó es algo que todavía no tiene nombre, pero que está ahí, quieto y real como el Cerro Bermellón, y como el patio de adoquines, y como las flores de los flamboyanes cayendo sin ruido en la tarde. Isidora no respondió de inmediato. Se sentó en la banca de piedra, a un lado de la taza de café que nadie había tomado y del rosario que ya había terminado su recorrido. Cruzó las manos sobre el regazo. Miró hacia el cerro de la Piedra Roja, que a esta hora era casi negro contra el cielo añil del atardecer serrano, con el último rojo guardado en la piedra, como ese fuego que Baltasar de niño había creído que era real. Baltasar la miró de perfil un momento, esa espalda recta que no se había doblado en 4 años. Esa postura que contaba la historia de un orgullo que había sobrevivido todo lo que debía sobrevivir. Luego también miró hacia el cerro, los dos, el mismo horizonte, el mismo silencio que no necesitaba llenarse con nada. Las chachalacas del monte habían callado ya. El viento de la sierra movía las copas de los ahuehuetes con ese sonido de agua que no es agua. Desde la cocina llegaba olor a chile, guajillo y a leña, el olor de siempre, el olor de esta casa que seguía siendo esta casa a pesar de todo lo que había pasado en ella y a pesar de todo lo que iba a cambiar. Así se quedaron, sin decir nada que importara, sin necesitar decirlo. El cerro de la Piedra Roja fue perdiendo el rojo hasta quedarse negro del todo, y la noche fue entrando por los bordes del cielo con esa quietud de las noches de sierra que pesan bien. Valentina Quiñones se fue de San Jacinto de la Piedra Roja 3 días después. No hubo escena. No hubo acusación pública. Hubo una conversación larga y sin gritos en la biblioteca, con la puerta cerrada, donde Baltasar le dijo lo que sabía, y Valentina no lo negó. Hubo el silencio de 2 personas que reconocen que lo que fue entre ellas ya terminó hace suficiente tiempo, como para que ahora solo haya que ponerle nombre oficial. Valentina se fue con lo que era suyo y con lo que Baltasar consideró justo darle, que era más de lo que la situación le obligaba a darle, porque Baltasar Quiñones era el tipo de hombre que no necesita humillar para terminar una cosa. Se fue hacia Puebla, donde tenía una prima. Se fue con esa postura perfecta de siempre, el mentón en el ángulo correcto, la espalda sin doblarse. Baltasar la vio subir al carro sin acompañarla hasta la puerta. La vio desde el corredor, con el café en la mano, con esa misma quietud con que había aprendido esta semana a observar las cosas que se alejan sin correr detrás de ellas. Cuando el polvo del camino se asentó, Cástulo se acercó. «¿Algo más, patrón?» «No», dijo Baltasar. «Que sigan las labores». Cástulo asintió y se fue. Las labores siguieron. En las semanas que siguieron, Baltasar Quiñones se reunió 3 veces con el licenciado Medrano para avanzar en el proceso de rectificación del registro de 1928. Era un proceso largo. Las cosas legales que corrigen injusticias antiguas siempre son más lentas que las injusticias mismas, pero tenía forma y tenía dirección, y eso era suficiente para empezar. Nicanor Peñalosa cumplió con la primera entrega del dinero en el plazo acordado. No hubo comunicación más allá de lo necesario para esas transacciones. No hubo reconciliación. No había reconciliación posible, y Baltasar no la buscaba. Lo que había entre esas 2 familias era una cuenta que se saldaba con hechos, no con palabras, y los hechos estaban avanzando a la velocidad que podían avanzar.
Isidora Reyes siguió en San Jacinto de la Piedra Roja, siguió barriendo, siguió tendiendo camas, siguió sirviendo el café. Pero algo había cambiado en la geografía invisible de la hacienda, en la forma en que Cástulo le hablaba, en la forma en que doña Salomé la incluía en las decisiones de la cocina grande, en la forma en que los mozos la saludaban con una ligera inclinación de cabeza que antes no estaba ahí, y en la forma en que Baltasar la miraba cuando ella cruzaba el patio. No de lejos, no sin que ella lo supiera. Con esa mirada directa de hombre que ha dejado de actuar como si no viera lo que ve y ha decidido que el mundo es demasiado corto para seguir fingiendo que ciertas cosas no existen. Ella lo miraba de vuelta, nada más todavía. Solo eso. El comienzo de algo que no tenía prisa, porque tenía la clase de raíz que no necesita prisa para crecer. Una mañana de noviembre, cuando la neblina de la sierra cubría el patio principal y los flamboyanes eran apenas siluetas en el blanco, Baltasar cruzó el corredor donde Isidora estaba doblando sábanas. Se detuvo. Ella levantó la vista. Él puso sobre la pila de sábanas el rebozo color guinda, el que había comprado en Puebla el martes de la traición, el que había puesto sobre la caja de jamoncillos en el pilar del corredor y que había permanecido ahí sin que nadie lo recogiera durante días, como una cosa que espera saber a quién pertenece. No dijo nada. Isidora miró el rebozo. Lo tomó con las dos manos, esas manos callosas, con la cicatriz en el índice derecho, con las venas marcadas de trabajo, y lo sostuvo un momento sin ponérselo. Luego lo dobló con ese cuidado preciso con que doblaba todo, y lo colocó sobre el último estante del armario del corredor, no descartado, no ignorado, sino guardado en el lugar de las cosas que tienen su momento y que ese momento todavía está por venir. Baltasar la miró hacer ese gesto. Luego siguió caminando hacia el patio. La neblina de la sierra los envolvió a los dos por separado, y el cerro de la Piedra Roja esperó detrás de ella con todo su fuego guardado, igual que siempre, igual que desde antes de que existiera cualquier cosa. Y si usted llegó hasta aquí, es porque esta historia le tocó algo adentro que muy pocas cosas alcanzan a tocar. Eso no es casualidad, es porque estas historias están hechas de lo mismo que está hecho usted. Déjenos su like antes de salir, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo si todavía no lo ha hecho, y active la campanita para que ningún relato se le escape. Cada historia que escucha aquí es una historia que alguien guardó durante mucho tiempo, esperando el momento de ser contada. Gracias por darles ese momento. ¿Alguna vez supo usted de una injusticia que se cometió mucho antes de que usted naciera? Una deuda de sangre o de tierra que todavía pesaba sobre su familia cuando usted era niño. Cuéntenos en los comentarios. No importa de dónde venga ni qué tan vieja sea la historia.